Buenos días, licenciada. Buenos días, compañeros. Nosotros les vamos a hablar sobre la hipótesis y nos vamos a enfocar en lo que es la hipótesis causal. Soy Génesis y yo les voy a dar una introducción sobre lo que es una hipótesis. Para muchos de nosotros nos hemos preguntado alguna vez qué es una hipótesis y cómo esto podría funcionar en la vida real o en nuestra vida diaria. Primero decimos que una hipótesis es una suposición. También es una idea que se puede ser o no ser verdadera basada en una información previa. También es la capacidad para relacionar entre los hechos y explicar el por qué se produce. Y finalmente también en este método se utiliza el método científico. Y nosotros nos preguntaremos qué es el método científico. Este es un enunciado no verificado que se intenta confirmar o refutar. Y también por la cual se formula a través de la recolección de información y de datos. También aquí en la hipótesis puede usarse como propuesta provisional. ¿Qué es una provisional? Que no se pretende demostrar estrictamente. Y por último, puedo decir que también es una predicción que debe ser verificada por el método científico. Paso a Abigail para que les explique un poquito más del tema. Les voy a dar a conocer sobre los pasos de la hipótesis y también un pequeño contexto de la hipótesis de investigación. Los pasos de la hipótesis son unir información, comprobarla, dar posibles explicaciones, escoger la explicación más probable y formular una o más hipótesis. Después de hacer estos pasos, se realiza una experimentación en la que se confirma o no la hipótesis. Si la hipótesis es confirmada, es verdadera, y si no es así, es falsa. La hipótesis de la investigación se trata sobre una hipótesis de investigación que representa una investigación y que formula un problema y orienta a una conclusión más concreta. Ya, yo soy Angie Chesiliquín y les voy a hablar sobre la hipótesis de la investigación. Es el elemento que condiciona el diseño de la investigación y responde al problema verdadero del motor de la investigación. Esta hipótesis es una aseveración que puede validarse estadísticamente y también una hipótesis se considera explicación y por tanto toma cuerpo como elemento fundamental de una teoría científica. Soy Cristina Yanchapando. La importancia de la hipótesis. Recordemos que la hipótesis son el punto de enlace entre la teoría y la observación. Tiene gran importancia, ya que da rumbo a la investigación al sugerir los pasos y procedimientos que deben darse en la búsqueda del conocimiento. Cuando la hipótesis ha sido bien elaborada, en ella se observa claramente el vínculo entre dos o más variables. Con ello, el investigador puede elaborar el objetivo, seleccionar el tipo de diseño de investigación, seleccionar el método, los instrumentos y técnicas de investigación, seleccionar recursos, tanto humanos y materiales. Esto para llevar a cabo un feliz término de la investigación. Va a tomar la palabra Diana Gallegos. Vamos a hablar sobre cuáles son los tipos de hipótesis. Una hipótesis es una respuesta probable, objetiva y específica, en la cual debe comprobarse que hay diferentes tipos de hipótesis, de investigación o de trabajo. La hipótesis alternativa, la hipótesis nula o la hipótesis estadística. A continuación, Dayana. Mi nombre es Dayana Quiroz. Les voy a dar a conocer un poco más sobre la investigación de la hipótesis. Es posible que una investigación tenga más de una hipótesis. ¿Qué significa esto? Que los diferentes tipos de hipótesis también se relacionan entre sí. Como por ejemplo, una hipótesis de investigación puede actuar como forma de un trabajo, pero a su vez la hipótesis nula, alternativa y estadística contribuyen a despejar la hipótesis central.
Soy Doris y les voy a hablar sobre la hipótesis de la investigación o de trabajo. La hipótesis de investigación pretende responder cuál es la relación que se establece entre diversas variables. Se conoce como también hipótesis de trabajo. Construye el punto de partida de toda la investigación científica. De acuerdo a su enfoque, se divide en hipótesis descriptivas, hipótesis casuales, hipótesis correlacionales o diferencia de grupos. A continuación tenemos los tipos de hipótesis, que la primera es la investigación descriptiva. Nos dice que este tipo de investigación como tal se llama su nombre, investigación descriptiva, describe y no explica. Y también nos dice que utiliza técnicas como la observación, la encuesta, entre otras. Nos dice que es preciso conocer con antelación las variables que serán analizadas, ya que este tipo de investigación no está dedicado a la búsqueda de variables, sino a su estudio. También nos dice que en la mayoría de casos de investigación se obtiene datos de cantidades, no de cualidades. Por este motivo nos dice que la investigación descriptiva es más de cuantidades, no de cualidades. Nos dice que también, como todo tipo de investigación, los datos aportados por la investigación deben ser tanto precisas como dignas. Yo soy Isabel Núñez y les voy a hablar sobre la hipotetilidad. Son aquellos que proponen explicar la relación de la causa y efecto que da entre las variables, que se puede dar entre las variables. Existen dos tipos de hipótesis, hipótesis explicativas y hipótesis predictas. Las hipótesis explicativas ofrecen una explicación sobre la causa que relaciona las variables y las hipótesis predictivas predicen cómo se comportará una variable como respuesta a otra. Soy María Fernanda Sequinga y yo les voy a hablar sobre la hipótesis deductiva. Dice que la hipótesis deductiva hipótesis tiene un proceso de inversión de arriba hacia abajo, eso es decir, el investigador parte de la teoría, es un tipo de hipótesis que lleva a un sistema de conocimiento más amplio y su valor radica en que ayudan a comprobar como fundación las teorías en la práctica. Dice que, es decir, las hipótesis deductivas se forman de lo general a lo práctico. Un ejemplo, dice, todos los seres vivos tienen ADN, las bacterias son seres vivos, por lo tanto las bacterias tienen ADN. Dice que solamente se especifican en un solo tema y que no se pueden desviar de ese tema. Dice, la hipótesis inductivas, a partir de la observación de un caso o fenómeno específico, el investigador formula una generalización o principio general. Es decir, que la hipótesis inductiva se forman de lo práctico a lo general. Un ejemplo es que la luna y la manzana son dos cuerpos esféricos. Solo la manzana cae al suelo. Aquí podemos hacer la fórmula de la hipótesis que es la gravedad y la atracción de los cuerpos. Ya, soy Nicole Zavala y les voy a hablar sobre las hipótesis correlacionales. Este tipo de hipótesis dice que que busca asociar o relacionar dos o más variables sin que tengan una relación y una causa directa. Quiere decir que esta variable está presente, por lo tanto aparece otra que sigue. También nos dice que es un conjunto en lo cual se ve cómo y en qué grado afecta la una con la otra. En este tipo de hipótesis, el orden de las variables es indiferente, por lo que no influye en el resultado. Nos explica también que nos permite medir e interrelacionar las múltiples variables que tendrá en las situaciones que son de observación natural. También nos permite identificar las asociaciones entre variables, pero hay que tener cuidado
para prevenir que estas no sean falsas o que nos induzcan a estadísticas que son inapropiadas. En este caso, nos dice que también es indicado que en situaciones complejas que tengan importancia en la relación, también es probable que no exista un control experimental. También nos explica que este tipo pueden ser positivas, negativas y mixtas. Un ejemplo de positivas es que a mayor impulso emocional por parte de los padres, mayor éxito logrado por sus hijos. En la negativa, al menor consumo de pantallas electrónicas a los niños, menor será el riesgo de padecer TDAH. Y en la mixta nos dice que a mayor altitud, mayor temperatura. Vamos contigo, Belén. Yo soy Belén Moya. Les voy a hablar un poquito sobre la hipótesis de diferencia en grupos. Dice que la hipótesis de diferencia en grupos son las que anticipan la diferencia en el comportamiento de diversos grupos. Esta hipótesis de grupos se expresa en dos variantes, que la primera nos dice que son aquellas que establecen una diferencia entre dos grupos sin determinar sobre cuál grupo recae. Por ejemplo, existe una diferencia en los índices de mortalidad por el COVID entre personas de sexo femenino y masculino. En la segunda nos dice también que son aquellas que determinan sobre cuál de los grupos recae la diferencia. Por ejemplo, el índice de mortalidad por el COVID-19 nos dice que es mayor en personas de sexo masculino que en personas de sexo femenino. A continuación, Alejo nos va a hablar un poquito sobre lo que es la hipótesis de estadística. Sí, antes de que me toque a mí, doy la posta con hipótesis nula a Kimberly. Ella nos va a ayudar con la hipótesis nula. Soy Samantha Sánchez y yo voy a hablarles sobre las hipótesis nulas. Las hipótesis nulas es aquella que tiene una relación entre dos o más variables en función de un parámetro de nuestro. Su enunciado es negativo. Lo que quiere decir es que incluye un no. Se representa con un símbolo HO. La hipótesis nula se acepta si no es rechazada o no se rechaza. La fórmula es la hipótesis nula. Normalmente se acompaña por la fórmula de una hipótesis alternativa. Tenemos un ejemplo en un caso de los niños. La hipótesis es el aprendizaje de los niños se relaciona directamente con su edad. En hipótesis nula sería no existe diferencia significativa en el aprendizaje en los niños de diferentes edades. Tenemos otra que es la hipótesis es los promedios de los estudiantes entrenados en técnicas de estudio. En la hipótesis sería no existe relación entre los promedios obtenidos en los estudiantes que están entrenando sus técnicas. A continuación. Perfecto. Gracias, Sami. Hipótesis estadísticas son aquellas que traducen las hipótesis en símbolos estadísticos. Se subdividen en tres: hipótesis de estimación, que se ocupan en las hipótesis descriptivas de una sola variable; hipótesis de estadísticas de correlación, que se ocupan de las hipótesis de correlación, que son aquellas que estudian la relación entre dos o más variables; la hipótesis de estadísticas de diferencias de medidas, que se ocupan de la diferencia de grupos. En esta comparan las estimaciones numéricas entre dos o más grupos de análisis. En sí se ha dado ya todos los tipos de hipótesis. Hemos hablado cada uno de nosotros, pero la que más se va a relacionar en este video es la hipótesis causal, que va a tener relación con la educación inicial. Voy a pedirle a Cristina Yanchapanta que nos dé lo que es una hipótesis causal. Cris, por favor, ¿nos ayudas con eso? Claro. La investigación causal es aquella que estudia la relación que se encuentra entre variables. Su objetivo es conocer el efecto positivo o negativo que puede producir un cambio inesperado de las variables
variables independientes en un producto o servicio. La investigación causal es tanto experimental como estadística y se puede realizar tanto bajo el control del investigador en un laboratorio o en el campo donde manipula y se encuentra limitada. Perfecto. Aquí Cris nos está dando qué es la investigación causal. Como ya en su nombre lo dice, esto es causa-efecto. ¿Qué se va a relacionar con la educación inicial? ¿Por qué? ¿Para qué? Etcétera. Vamos, antes de comenzar con ese tema de la educación inicial, vamos a dar las características de la investigación causal. ¿Qué me va a ayudar Diana Gallegos dándome una característica de lo que es la investigación causal? Daya, ayúdame con una característica, por favor. Daya Quiroz. Ya, una característica de la investigación causal, perdón, tiene el objetivo de definir la causa del por qué y cómo sucede una acción. Es decir, indaga el efecto que una variable tiene sobre otra. Chévere. Vamos a seguir con las características de la investigación. Otra característica me va a ayudar Génesis García, por favor. Ya, otra característica que es un tipo de investigación cuantitativa que requiere de pruebas estadísticas y experimentación para conocer las causas del fenómeno. Perfecto. Nicole Zavala, ayúdame con otra característica, por favor. Claro, nos dice que son muy rígidas al momento de recolectar los datos y analizarlos, porque requieren información que sea confiable y comprobable entre las variables. Perfecto. Doris, ayúdame con otra característica. Doris Chimborazo. Ya. Las variables deben ser manipuladas para que los efectos que provocan se eliminen. Perfecto. Y como última característica tenemos que su estructura está completamente definida y es necesario que lo muestre de estudio, se oriente a un proceso secuencial. Vamos a hablar incluso también de las ventajas que tiene la investigación causal o hipótesis causal. En esta me va a ayudar Angie, por favor, con una ventaja de lo que es la investigación causal. Ya, una ventaja es reconocer las variables que pueden causar efectos en el fenómeno. Perfecto. Isabel, ayúdame con otra ventaja. Ya. Manipular las variables de forma controlada con el fin de eliminarlas o minimizar el efecto que tiene. Perfecto. Belén, otra ventaja. Claro, también nos dice que las pruebas que se realizan pueden repetirse y comprobarse para así dar un mayor número de confiabilidad. Perfecto. Otra ventaja, ayúdame, Mafer. Me comenta que se le fue el internet a Mafer. Bueno, continuemos. Ayúdeme, otra persona que me ayude con una ventaja. Yo te ayudo ya. Sami, vamos contigo. Con esta investigación se puede evaluar el impacto que tiene modificar los procesos de cada investigación. Perfecto, muy bien. Vamos con las desventajas. Como ustedes saben, todo tiene lo bueno y todo tiene lo malo. Vamos con desventajas. Estefanía, ayúdame con una desventaja, por favor. Y ya, nos dice que entre las principales desventajas de la investigación causal se encuentra reconocer las variables que pueden causar efectos en el fenómeno. Entre las desventajas que se encuentran en la investigación causal están la sincronía de los eventos pueden afectar los resultados de la investigación. Perfecto. Abigail, ayúdame con otra desventaja de esta investigación. En ocasiones, las variables pueden identificarse con la causa y efecto cuando no lo son. Muy bien. Bueno, en sí hemos participado todos. También nos dice que una desventaja algunas veces es difícil identificar o reconocer
si la variable es una causa y el impacto que tendrá. Vamos a relacionarlo con la educación inicial. Vamos a empezar con un ejemplo de si influyen de mala manera en el niño va a retener esos malos hábitos o una mala educación por parte de la persona que va a tener como ejemplo el niño, y esto va a afectar a la larga. Causa-efecto es lo que estamos tratando. Si en el niño causan algo muy malo, el efecto será que el niño va a tener en sí el hecho de todo lo malo que causaron en él, va a reflejarse en él a la larga. No sé si cada uno de ustedes tiene un ejemplo de causa-efecto o quieren llegar a fondo más sobre la importancia de causa-efecto en la educación inicial. Está libre la posta para cualquiera, por favor. Ya, listo. Un ejemplo claro sería el interactuar con el bebé, interactuar con su niño, primo, hermano o inclusive su propio hijo, ¿no? En los bebés más pequeños sabemos que, por ejemplo, cuando llora, empieza a hacer o empieza a gritar mucho. Esa sería la causa por la que necesita que la mamá le atienda, ya sea por un cambio de pañal, ya sea porque tiene hambre, algo le está molestando, algo le está rozando. Entonces ahí sería un claro ejemplo de causa y efecto, ¿no? De que la causa es porque algo le está molestando, de que algo le está afectando, y el efecto es que la mamá vaya y le atienda al niño. Perfecto. Está muy bien los ejemplos, sí se relaciona bastante en lo que es, se relaciona e influye bastante en lo que es en educación inicial. Creo que en sí hemos dado todo lo relacionado con las hipótesis, y con esto vamos a finalizar. Dentro de esto, toda esta clase va a ser un enlace que vamos a enviarle a la licenciada Toaquisa para que en sí revise y se dé cuenta todo lo que realizamos en esta clase, ¿no? Y todo lo que hablamos y todo lo que aportamos cada uno de nosotros. Eso sería todo por el día de hoy. Esperamos que les haya gustado y nada más. Muchas gracias. Gracias. Gracias.